de Primera Hora. Gracias, María René. Nuevamente, pues feliz de estar contigo y con toda la teleaudiencia. Muchísimas gracias, ingeniero. Una importante fecha. De repente nosotros le restamos importancia y creemos que es una responsabilidad netamente de las autoridades, y esto no es así. Así es. En 1989, la Organización de Naciones Unidas declara este día como el Día Internacional de Riesgo ante Desastres, ¿no? Evidentemente, la diferencia, los desastres tal vez pueden ser inevitables, ¿no? Los desbordes. La diferencia está en cuán preparados estamos y la prevención que hemos tomado ante este desastre. Entonces, aquí el tema clave es la prevención y, bueno, como tú dices, estamos acostumbrados a que las autoridades tomen todas las previsiones, pero nosotros también debemos ser muy conscientes. Uno de los propósitos de declarar el Día Internacional de Prevención de Desastres es justamente concientizar y prevenir. Esa es la función de este día, de que todo el mundo se concientice de que estamos realmente expuestos cualquier momento ante un desastre. Entonces debemos estar preparados para este tema. Usted utiliza términos como prevenir y saber cuán preparados estamos. Hablemos netamente de la ciudad de La Paz, por su topografía bastante particular, y también asegura que en ciertos capítulos puede ser muy accidentada. Lo hemos visto. Ayer se inauguraba un trabajo restablecido luego de 6 años de un deslizamiento bastante fuerte ahí en los puentes trillizos. 6 años demoró el poder planificar y desarrollar todo ello. ¿O qué pasa? ¿Faltan políticas públicas, tomar en cuenta la experiencia de profesionales? Creo que ya es tedioso para la población hablar de lo que ha pasado, de lo que no se hizo, de todo lo que se podría haber hecho. Tenemos que mirar para adelante, tenemos que aprender de las experiencias que hemos vivido. Realmente han sido años muy complicados, donde por el cambio climático se han sufrido precipitaciones pluviales intensas, pero además de intensas, de una duración muy larga. Entonces, de esas experiencias tenemos que aprender y mirar adelante. Por supuesto que es necesario hacer un programa, un plan específico de riesgos, porque La Paz es una ciudad que vive vulnerable todos los días. Yo siempre digo, Lima, Santiago, México, viven todos los días preparados para un evento sísmico. Nosotros debemos vivir todos los días preparados, concientizando a nuestra población sobre que vivimos en una ciudad vulnerable ante los riesgos. ¿Qué rol juega la ciudadanía? Y específicamente hablando de la responsabilidad que tiene todo habitante en estas zonas de riesgo. Bueno, la principal responsabilidad evidentemente es de nuestras autoridades, tanto gobierno municipal como nuestra gobernación, porque se necesitan recursos para prevenir. El ciudadano no tiene los recursos, pero mínimamente tenemos que estar conscientes de, primero, no hacer inversiones o comprar nuestros terrenos en zonas de riesgo, que eso es lo primero que siempre yo recomiendo. Si no conocen, pueden apersonarse a la Sociedad de Ingenieros, nosotros les vamos a orientar. No comprar, invertir en terrenos o en áreas que son zonas de riesgo. Segundo, si ya lo han hecho, evitar excavaciones, evitar hacer trabajos, al menos durante la época de lluvias. Ahora, el gobierno municipal suele sacar alertas amarillas, naranjas o hasta rojas, dependiendo la magnitud. Pero ya nosotros conocemos que por el cambio climático las lluvias se han adelantado. Mire, el mes pasado estábamos en septiembre y ya empezó a llover. Entonces ya nosotros preparados debemos evitar cualquier mejora, cualquier refacción, cualquier excavación en nuestras viviendas. Eso como pasos principales y fundamentales para prevenir. Tenemos consultas de nuestra gente. Adelante. Por favor, nuestras puertas están abiertas como consultorio, 611-6063, la línea habilitada. Vamos revisando entonces las consultas que llegan a esa línea telefónica. Puede enviar su mensaje de texto o un audio si usted considera necesario. Dice, buen día, ¿qué tendrían que hacer las autoridades en la ciudad de La Paz para evitar los desastres por lluvias? Bien, como decía, hay que hacer un programa, un plan, pero serio de riesgos y la inversión. Hace poco estuvimos en un congreso de ciudades resilientes e inteligentes y hay conclusiones muy interesantes. La seguridad cuesta. En la seguridad, en todo tipo de seguridad, por supuesto, prevenir los desastres es la seguridad del vecino, cuesta y es una inversión mucho más grande. Pero la inseguridad cuesta mucho más. Estar expuestos o que se produzca un desastre cuesta mucho más reparar, como lo que ha sucedido, la obra que ayer se inauguraba ha costado millones, pero si en su momento se hubiese prevenido, quizás no hubiese sido necesario realizar estas obras de prevención.
ya de reparación. Muchas gracias. Tenemos más consultas que llegan a nuestra línea habilitada en esta mañana en el consultorio Primera Hora. Dice, buen día consultorio TV. Este año se habló mucho de riesgos ante sismos. ¿La Paz está preparada para afrontar con estos desastres? Y hablando específicamente de los sismos, existe una nueva norma que aproximadamente tiene vigencia de unos 7 meses, que es la norma de diseño sismo resistente. En la Sociedad de Ingenieros nosotros visamos o avalamos todos los planos o estudios que solo estén bajo esta normativa. Proyectos que llegan y que no estén bajo esta normativa de diseño sismo resistente son rechazados para que se vuelvan a complementar o a rediseñar. Por tanto, a partir más o menos de hace un año sí se están tomando las previsiones. Pero los edificios que antes se han construido, algunos sí se han diseñado con la metodología sismo resistente, otros no. La pregunta es muy complicada de responder de si La Paz está preparada para un riesgo, para un desastre sísmico, ¿no? Pero pensamos generalmente en los edificios, pero quienes más sufrirían las consecuencias de un sismo serían las laderas y las periferias, porque ahí las construcciones son muy precarias. Hemos tenido la oportunidad de visitar también, ¿verdad? Por el tema de costo, ¿no? Son muy improvisadas, las hacemos simplemente con el maestro, que tiene toda la capacidad de construir, por supuesto, pero no de diseñar, no de saber las características técnicas de ingeniería que debe tener esa construcción. Así que quienes más sufrirían seguramente ante un evento sísmico son las laderas y la periferia, no así los edificios tal vez como estamos pensando. Respuesta a nuestra amable teleaudiencia. Tenemos más consultas que llegan a consultorio a Primera Hora, 611-6063. ¿Debería la alcaldía continuar dando permisos de construcción? Se ha visto, ¿no?, que a la avenida Bush, por ejemplo, se ha vuelto ya una avenida llena de edificios y continúan incrementándose este tipo de construcciones. Y a eso sumemos la pregunta de nuestra gente. Es inevitable el desarrollo de nuestra ciudad. Hay que encontrar un equilibrio. Hay una línea de querer volver toda La Paz una metrópoli vertical, pero también hay quienes se oponen a que se sigan dando permisos de construcción. Hay que encontrar un equilibrio. Tenemos una ley, no olvidemos que tenemos la ley Luso, que nos dice cómo construir, dónde construir, cuántos pisos construir, que es razonable nuestra ley Luso. Creo que en mi criterio es una ley muy, muy aceptable, pero no la cumplimos. Entonces nuestro primer deber es cumplir esa ley Luso. Hay que seguir dando permisos de construcción, por supuesto, siempre enmarcadas dentro de lo que la ley dice. No saquemos un permiso de construir de 5 pisos y luego, como nadie me fiscaliza, porque por supuesto una deficiencia grande es la fiscalización, yo construyo 10 pisos y, como decimos habitualmente, le metemos nomás. Eso es lo primero que tenemos que concientizar nosotros. Acatar las leyes. Si me han dado permiso para construir 5 pisos, pues haré los 5 pisos. ¿Quién debe fiscalizar? Por supuesto, el gobierno municipal. El gobierno municipal es un trabajo arduo, se necesita también mucha logística, mucha inversión, contratar más personal. Es un tema realmente que hay que tocarlo con mucho cuidado, pero que hay que hacer una reingeniería del sistema de fiscalización es inevitable, porque realmente no respetamos las leyes, no respetamos nuestra ley del uso, y ese es el principal problema y eso nos obliga luego a sacar leyes de regularización, porque ya están construidas las viviendas, entonces hay que regularizarlas. ¿Por qué? Porque no hemos respetado en el inicio nuestra ley. Ojalá, vamos a ya saliendo de estas elecciones generales entrar a un proceso de subnacionales y ciertos candidatos tomen en cuenta también esta apreciación del profesional invitado en esta mañana. Nueva consulta, por favor, ¿cómo evitar desastres en la ciudad de La Paz? ¿Cómo se debería implementar una educación a los niños y jóvenes en colegios para que tengan una concepción de cómo reaccionar ante este tipo de riesgos y desastres? Qué importante pregunta, agradezco al vecino que ha hecho la pregunta, porque lo principal es la educación y la concientización. Por eso, repito, uno de los fundamentos y objetivos de que la ONU haya lanzado este Día Internacional como Prevención de Riesgos es la concientización. Si desde niños nos educan, nos concientizan de cómo prevenir los riesgos, de no invertir en zonas de riesgo, de cómo manejar los riesgos, por supuesto de adultos los manejaremos mejor. Ahora existe una desinformación y por eso es que muchos cometemos el error de invertir en lugares que no deberíamos hacerlo. Pero aprovechando la pregunta, yo les quiero dar una buena noticia a nuestros vecinos. La Sociedad de Ingenieros prácticamente ha concluido una guía de qué hacer
ante prevención de desastres, que es muy didáctica, es para el ciudadano, no es exclusivamente para ingenieros o arquitectos o profesionales que hablen en un idioma técnico, ¿no? Tiene dibujos, es muy didáctica, porque está dirigida al vecino esta guía. Entonces, bueno, aprovecho de darles la primicia que en muy poco tiempo vamos a proceder ya a la impresión y vamos a socializar. Y justamente los principales actores de esta socialización van a ser los niños, las unidades educativas, y los padres hacemos caso a los niños nos enseñan ahora, ¿no? Ya que están mucho más cerca del celular o más al día. Ellos son los que nos van a enseñar, los niños y los adolescentes, los colegios nos van a enseñar a los papás cómo debemos manejar y qué hacer ante un posible riesgo. Y voy a hacer un paréntesis acá porque lo voy a comprometer a que cuando ya estén con el material impreso en mano nos pueda visitar en una entrevista para hablar ya específicamente de este trabajo. Claro que sí, con gusto vamos a estar acá con la guía. Cierro paréntesis. Continuamos revisando las preguntas que llegan a nuestro consultorio en esta mañana, 611-6063. Dice, los nuevos edificios construidos en la ciudad de La Paz, ¿son seguros ante desastres? Bueno, va ligada a una anterior pregunta ya. Repito que hace más o menos un año la Sociedad de Ingenieros está verificando que todos los nuevos edificios estén diseñados antes de construirlos bajo la norma sismo resistente. Años anteriores hay edificios en nuestra ciudad de 50, de 60, 70 años, no se puede verificar, sí se hacen ensayos de estabilidad, sí se piden sellos de estabilidad y sí, podría decir que un 80% están los edificios seguros, están para tranquilidad de la población. Un 80% de nuestras edificaciones de edificios de más de 10, 12 plantas sí son seguros. Y para tranquilidad también de todos nosotros, nos están llegando más consultas. Gracias a usted por participar en esta mañana. Recuerde que es un espacio pensado para usted. ¿Cómo evitar riesgos de desastres? Continuamos revisando preguntas que llegan a nuestro consultorio. ¿Qué cosas básicas debemos tener listas en casa por si ocurre un desastre como una inundación o un sismo? Agradezco también la muy importante pregunta. Hace igual más o menos 2 meses sacamos junto con el Observatorio San Calixto, el Observatorio San Calixto y la CIP, sacamos la guía de prevención ante eventos sísmicos. Muy interesante la guía, muy didáctica, igual dirigida a la población. Y lo primero que debemos tener es un botiquín, una linterna, un botiquín que tenga los elementos principales de primeros auxilios, tener algo de dinero, es decir, hay que preparar un maletín. La guía dice prepárate un maletín y dentro de ese maletín pequeño, tu botiquín, tu linterna, algo de dinero principalmente y si tenemos algunos documentos principales de casa, los documentos, ¿no? Les invito a ver tanto la página de la CIP o el TikTok o de la cuenta también del Observatorio San Calixto, donde está también esta guía muy interesante que no solo nos dice qué debemos tener, qué debemos preparar, sino cómo actuar en ese instante de pánico que dura segundos, qué debemos hacer, dónde protegernos, bajo una mesa, bajo una cama, cómo manejar a la familia en ese momento, antes si hay que hacer un plan, es decir, es un documento muy interesante, les invito a visitar nuestra página o el TikTok de este servidor, de Rulo Daza, ahí está toda una guía de qué hacer ante eventos sísmicos. Invitación hecha a propósito para que usted también pueda revisar ese material. Tenemos una nueva consulta, me dicen, por favor, y a la última, les voy a robar unos minutitos nada más al siguiente bloque. ¿A quién debemos acudir o llamar primero cuando ocurre un desastre en nuestra comunidad? Al gobierno municipal, que es algo que se debe socializar y también cambiar. En La Paz lamentablemente tenemos 100 números para llamar. Pasa algo, no sabemos llamar a la policía, a los bomberos, ante un desastre. ¿A quién? Debería existir un número único. Es centralizar absolutamente todas las emergencias. Y el gobierno municipal tiene un número de atención de desastres al cual debemos llamar inmediatamente. ¿Deberíamos tener un tipo 911 entonces? Deberíamos tener un tipo 911 que centraliza absolutamente todo, porque hasta estar buscando, hay un incendio, a ver qué número será de los bomberos, hay un asalto, hay al 110, o ahora un deslizamiento al 114. La población confundida con tantos números. Debería existir un solo número, así como el 911. Muchísimas gracias, ingeniero, por acompañarnos en esta mañana. Cerramos la puerta del consultorio a primera hora. Era importante abordar este tema en una fecha también en la cual a nivel mundial de repente muchos países están llegando a la conciencia.
Muchas gracias por el espacio, muchas gracias a los vecinos por las consultas y bueno, estamos atentos a toda consulta también en la Sociedad de Ingenieros Bolivia. Siempre aprovecho el espacio para invitarlos, piso 9 del edificio El Cóndor, o también hace algún momento salió mi teléfono, entonces prestos a cualquier consulta y orientación, por supuesto. Y recuerden, hoy es el Día Internacional de Prevención de Desastres, así que tomemos conciencia de que cualquier momento, cualquier instante, nuestra ciudad es vulnerable. Gracias, ingeniero. Y tenemos una cita cuando vayan ustedes a tener el material que lo anunciamos en primicia acá. Cerramos las puertas de nuestro consultorio, pero Carlos tiene más del tema.